Buen día. En esta oportunidad, para la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, para el curso Estadística aplicada al cambio climático, como tema presentamos influencia de la temperatura y precipitación en la presencia de la Aedes aegypti en la provincia de la Convención. Para nuestra justificación, identificamos que los insectos están asociados a intervalos térmicos de humedad y de radiación, relacionados con su ciclo de vida, el aumento de la temperatura y la variación de la precipitación asociadas al cambio climático. Muchas especies han modificado su hábitat, aumentando o disminuyendo su distribución. Además, los ciclos biológicos de la mayoría de los insectos son muy sensibles a estas variaciones. Por esta razón, consideramos importante conocer si la temperatura y precipitación afecta la incidencia de la Aedes aegypti, estableciendo el nivel de correlación. Para los objetivos, tenemos como objetivo general determinar y analizar la relación estadística de la influencia de la temperatura y precipitación en la presencia Aedes aegypti en la provincia de la Convención. Como objetivo específico, comparar la variación anual de la temperatura y la precipitación en la presencia de Aedes aegypti y determinar la correlación entre la temperatura y la precipitación en la presencia de Aedes aegypti. Para nuestras hipótesis, planteamos una hipótesis alterna. Existe una correlación entre la precipitación y temperatura con el incremento de la Aedes aegypti. Y como hipótesis nula, no existe una correlación entre la precipitación y temperatura con el incremento de Aedes aegypti. Para el marco teórico, tenemos características generales de la Aedes aegypti. Este vector pertenece a la clase Insecta, orden Diptera, familia Culicidae, género Aedes y especie Aedes aegypti. Tiene características diurna, es urbano y domiciliario. El promedio de vida para las hembras adultas es de 42 a 56 días y en el macho de 10 días. Las hembras adultas se alimentan de sangre y los machos de jugos vegetales expuestos. Ponen sus huevos en recipientes domésticos con agua limpia y estancada. Los huevos quedan inactivos a temperaturas bajas o en periodos de sequía, las que denominamos estado de dormancia. El rango de vuelo puede ser de 300 metros hasta 1 a 2 kilómetros como rango. Bien, para el ciclo biológico determinamos 4 fases bien marcadas. Imago o adulto, las hembras necesitan alimentarse de sangre para desarrollar los huevos. Estas hembras son las que depositan huevos, pasando a un estado larvar, luego a pupa y nuevamente a imago o adulto. Con mayor especificidad podremos ver un video en el que explican a mayor detalle. Es pequeño, silencioso y aunque usted no lo crea, es un tímido mosquito de origen africano. El Aedes aegypti mide tan solo 7 milímetros si contamos el tamaño de sus patas y es un organismo que ha evolucionado con los años hasta adaptarse a vivir con el ser humano. Esta estrecha relación llamada sinantropismo impulsa que el mosquito tenga una preferencia alimenticia por la sangre humana, pero escuche bien, ese antojo que podríamos llamar vampiresco es solo en las hembras. Ellas se alimentan, toman las proteínas y hierro necesarios, reposan por al menos 3 días y luego ponen sus huevos, que pueden ser hasta 50. Si se pregunta qué función tienen los machos, la respuesta es muy curiosa. Ellos se alimentan de flores y de frutas y son importantes para la hembra solo en su reproducción. A pesar de que la dieta de este pequeño antropofílico nos podría parecer feminista, la hembra también aprovecha incluso flores y frutas, pero no con la misma cantidad y frecuencia que su pareja. Este mosquito depende mucho de las condiciones ambientales en las que vive. Si hay un cambio considerable en el clima, sus ciclos de vida se pueden acortar. Por ejemplo, si un Aedes está fisiológicamente bien, puede vivir hasta un mes con una temperatura regular a los 25 grados. Y esta vida podría alargarse hasta 3 meses si su control es en un laboratorio. Pero si las condiciones no son las anteriores y su alimentación escasa, así como las condiciones para su reproducción, el mosquito puede vivir durante 4 días solamente. La literatura indica que si las temperaturas son debajo de los 8 grados, es simplemente imposible su sobrevivencia.
Esta situación es muy diferente con los futuros transmisores del virus, quienes pueden sobrevivir hasta un año sin concluir su ciclo de crecimiento y luego, en cuestión de días, iniciar el proceso como si recién hubiesen sido colocados por su madre. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ellos necesitan vivir en un depósito de agua limpia. No significa que esta agua deba ser estéril, es decir, debe ser agua libre de algas, jabón, algún químico o sedimento, y en especial si están en lugares oscuros. Pero la principal característica de ese hogar es que el agua debe estar estancada y no en movimiento. Aunque ese sea el caso de algunos de sus primos, ellos prefieren la tranquilidad. Si usted, al igual que nosotros, se pregunta qué tienen de especial este mosquito al resto de los otros zancudos, es muy simple. Este vector tiene una capacidad de infectarse. Su organismo facilita el desarrollo del virus y de poder transmitirlo. Es decir, este zancudo puede obtener el virus que viaja por todo su cuerpo y llega hasta las glándulas salivales. Luego lo transmite. La diferencia es que el resto de mosquitos pueden infectarse, pueden desarrollarlo, pero como no logra llegar a sus glándulas salivales, no lo puede transmitir. ¿Sabía que el Aedes aegypti no es el único con esa capacidad? En Costa Rica hay al menos unas 10 clases de mosquitos diferentes y solamente 2 tienen esas características. El que ya le hemos contado y el poco conocido Aedes albopictus, a quien llaman mosquito tigre. Él puede transmitir dengue, chikungunya y zika, pero hasta hoy no se le ha acreditado ninguno de los casos de transmisión. El Aedes aegypti es un organismo especial. Sus principales características son que es tímido, silencioso, trabaja de manera diurna y en el dorso tiene una lira. De hecho, Aedes viene de la palabra aedo, que significaba en el tiempo de Roma el que toca la lira. Es de color negro y sus patas son anilladas. Eso sí, los anillos en las patas no son discriminantes de la Aedes. Hay muchos tipos de anillos y mosquitos. Antes de dejar... Bien, para la distribución global de la Aedes aegypti, podemos ver este gráfico donde se muestra en color naranja y rojo las áreas donde se desarrolla con mayor grado este vector, la que está cerca obviamente a la línea ecuatorial, es decir, zonas cálidas. Tenemos un cuadro que expresa la distribución, colonización y dispersión de la Aedes aegypti en el Perú. En 1958, el Aedes aegypti fue oficialmente declarado erradicado del Perú y en 1984 se detecta la reinfestación en la ciudad de Iquitos. En 1990, el MINSA reportaron brotes importantes en las ciudades de Iquitos, Loreto y Tarapoto, en San Martín. Según los reportes del MINSA, la presencia de la Aedes aegypti en el Perú tiene un incremento para los años 2000 y 2011. En el mapa del Perú podemos ver las zonas endémicas que corresponden a la zona norte del Perú, que comprende Loreto, San Martín, Piura, Tumbes, etc. Mientras que para la zona centro y sur del Perú tenemos las áreas en estudio, como es la provincia de la Convención en Cusco, y todo el sector alrededor del Braim, así como Ucayali, Madre de Dios y la región norte del Puno. Para el ingreso y dispersión de la Aedes aegypti podemos ver también que hay un ingreso a través de los diferentes países como es el Ecuador, Colombia y Brasil, zonas claramente más calientes o más con temperaturas más altas donde se pueden desarrollar también este vector. Y dentro del Perú podemos ver movimientos de infectados a nivel de todo el Perú. Bien, para nuestra metodología comprendemos como área de estudio la provincia de la Convención con sus distritos Echarate, Huayopata, Maranura, Ocobamba, Pichari, Quello 1, Quimbiri, Santa Ana, Santa Teresa y Vilcabamba, que comprenden altitudes de 4.316 a 200 metros sobre el nivel del mar y con climas de temperatura mínima de 12 grados centígrados y temperatura máxima de 31 grados centígrados, así como precipitación promedio de 1.275 milímetros por año. Para nuestra metodología, identificamos las variables como variable dependiente a la Aedes aegypti, como variable independiente precipitación, temperatura. Para la recopilación de información,
Tenemos para la Aedes aegypti, de donde sacamos la información de DIRESA Cusco, específicamente del área de epidemiología y control de vectores. Para precipitación y temperatura, del CENAMI, de la Estación Meteorológica Santa Ana y Quillabamba. El método estadístico. Tenemos la sistematización, el recuento de datos, análisis de datos, los registros desde el 2017 al 2016 y representación gráfica. Para el procesamiento estadístico tenemos tablas, promedios, correlación en Excel, prueba de tendencia en Mankendal, comprobación de la hipótesis alterna e hipótesis nula en una regresión lineal múltiple. Bien, como resultados podemos observar a la región del Cusco con 3 estados donde nos muestran la tasa del índice aédico. Para determinar qué es un índice aédico, son los casos positivos entre las viviendas evaluadas, es decir, se evalúa cada vivienda por una posta local y un caso positivo es si hay presencia de enfermedad en dicha vivienda. Ese vendría a ser el índice aédico. Bien, y reportamos que los distritos con mayor resultados o con mayor nivel de índice aédico a partir de 30 casos a más son Echarate, Quello 1, Pichari, Quimbiri y también Santa Teresa. Además que podemos ver en color rojo que el índice aédico es con mayor frecuencia, como mencionábamos, en estos 5 distritos, Charate, Quello 1, Pichari, Quimbiri y Santa Teresa, a partir del año 2012. No sin antes mencionar que en el 2011 también hubo reportes en estas mismas zonas, la que es Echarate y con mayor grado en Echarate, ¿no? Bien. Como gráfico 1, como gráfico 1 al 4, hacemos una comparación anual de temperatura y precipitación en la presencia de Aedes aegypti desde los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Podemos ver en estos cuadros que no hay presencia del vector, pero es necesario aclarar que los reportes por parte de DIRESA no son exactos y también faltan datos en estas zonas. A partir del año 2011 podemos identificar la presencia anual del vector con mayor incidencia en época de lluvias. Mientras que a partir del 2015, 2016, la presencia de la Aedes aegypti es muy variante. Podemos deducir que luego de las lluvias hay mayor presencia del índice aédico, lo que nos hace suponer que luego de la temporada de lluvias, la humedad influye en el desarrollo del vector, además que las enfermedades son expresadas luego de un tiempo de incubación en su hospedero. También es influyente el proceso de adaptación que muestra el Aedes aegypti al cambio climático, lo que se propone en recomendaciones para próximos estudios. En el gráfico 11, en comparación de la temperatura y precipitación en la presencia de la Aedes aegypti de los años 2007 al 2016, vemos que a partir del 2012, DIRESA tiene mayor organización de datos, lo que muestra que es más influyente la estacionalidad lluviosa para el desarrollo de este vector. Bien, en cuanto a precipitación, tenemos en el gráfico 12 la tendencia de la precipitación de los años 2007 a 2016. Vemos que tenemos una tendencia ascendente significativa. Bien. Para temperatura, en el gráfico 13, tenemos en la tendencia de la temperatura promedio de los años 2007 al 2016 que tenemos una tendencia ascendente significativa. Aunque en los gráficos anuales no se muestra variante, este cuadro tiene una tendencia ascendente, como ya mencionamos, significativa y muy marcada. En la presencia de la Aedes aegypti,
El gráfico 14 muestra la tendencia de índice aédico de los años 2010 al 2016. Vemos una clara tendencia ascendente significativa con un mínimo de 2 y con un máximo de 763.2. Para el cuadro número 1, en la correlación de la presencia de la Aedes aegypti con la temperatura y precipitación de los años 2007 a 2016, vemos que la correlación directa fue cerca a 1, es decir, tiene una correlación directa fuerte. El Aedes aegypti dependerá en un 44.5% de la existencia de variación de la temperatura y precipitación en mayor grado. Para nuestras conclusiones determinamos lo siguiente. Existe una relación estadísticamente significativa entre la temperatura y precipitación que influye positivamente en el desarrollo de la Aedes aegypti. El análisis anual de la temperatura y precipitación con la presencia de la Aedes aegypti aumenta considerablemente en la época de lluvias, a excepción de los años 2015 y 2016, que la influencia en el vector no necesariamente fue por la precipitación. Existe una fuerte correlación directa entre la variación de la temperatura y precipitación con la presencia de la Aedes aegypti, por lo tanto confirmamos nuestra hipótesis alterna. La presencia del dengue está probablemente influenciada por las grandes concentraciones de población, acentuadas por las migraciones desde las zonas rurales hacia centros urbanos, favoreciendo la reproducción del mosquito. Como recomendaciones mencionamos: se recomienda realizar estudios con mayor precisión en relación a la influencia de los factores climáticos en el desarrollo de la Aedes aegypti en sus diferentes estados biológicos, así como su adaptación y evolución frente al cambio climático. El Ministerio de Salud debe realizar campañas de prevención que tengan mayor impacto en el adecuado manejo y cuidado de los posibles reservorios de este vector. La concientización y educación de la población es indispensable para un mayor control de este vector. Muchas gracias.